Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, se encuentra con nosotros. Estamos para hablar sobre las perspectivas de la segunda vuelta. Contenido, propuestas realmente, pero quiero comenzarle preguntando a Doris Solís. Doris Solís, estamos en los últimos días de su ejercicio como secretaria ejecutiva, considerando que fue electa asambleísta incluso. Buenos días, Carlos, y a los amigos televidentes. Así es, estamos en funciones prorrogadas, la actual Dirección Nacional. Nos ha tocado esta tarea fuerte, importante de, digamos, participar activamente en la campaña para la elección de asambleístas, de parlamentarios andinos para la consulta popular y, por supuesto, para nuestro binomio que ya obtuvo un contundente triunfo en la primera vuelta. Así que muy satisfechos del apoyo y la confianza que los ecuatorianos tienen, más allá de nuestros candidatos, que son de la mayor calidad y liderazgo, en la organización política. Y este es un cambio muy interesante en términos de cultura política de los ecuatorianos. 32% confían en Alianza País, sigue el ninguno y luego los otros partidos. Quiere decir que hay un viraje y que la política y la democracia se entienden precisamente como este gran objetivo del bien común y del buen vivir de los ecuatorianos, y quienes defendemos de ellos recibimos el apoyo pero popular. Esa votación significaría entonces un gran reto para la continuidad del fortalecimiento de un movimiento político como Alianza País. ¿Cuáles serían entonces los retos para los próximos 4 años? No hablo de un eventual gobierno, hablo básicamente del movimiento Alianza País en términos de estructuración y en términos de seguir desarrollando pensamiento ideológico y propuestas de modelo de desarrollo, que ya el país conoce una base, pero una base que hay que todavía complementar con muchas otras acciones. Por supuesto que sí, Carlos. Somos una fuerza política joven, emergente, consolidada y fogueada al calor de estos 10 años intensos de revolución ciudadana, y nuestro reto es seguirnos innovando, seguir cambiando, seguir revolucionando la revolución. Eso es lo que estamos justamente dialogando en esta campaña con la ciudadanía. Nos dicen hay muchas cosas que mejorar, que cambiar. Por supuesto que sí, una revolución que no se revoluciona, permanentemente se estanca, y es fundamental que Alianza País sepa comprender precisamente la crítica, tener autocrítica, pero en la dirección correcta. Es fundamental en un proceso de cambio tener una sólida organización política, y yo creo que Alianza País puede estar orgullosa de lo alcanzado. Tenemos más de 1,5 millones de afiliados. Es un movimiento que funciona en red, muy horizontal, muy democrático, con primarias internas para renovar sus directivas, y por otro lado es un movimiento de carácter nacional. Mientras en la historia política reciente lo que hemos tenido es organizaciones políticas de corte regional o fundamentalmente en la sierra o en la costa, Alianza País tiene un perfil nacional por primera vez en la historia reciente del país, lo cual habla de que estamos sintonizados con el pueblo, representamos el bien común, y ese es un valor fundamental que debemos cuidarlo, preservando Alianza País y su desarrollo futuro precisamente de los vicios de la partidocracia, y logrando que Alianza País sea lo que usted acaba de señalar, el proponente, el innovador permanente de ese programa de gobierno al servicio de las mayorías. Ya vamos a hablar del programa de gobierno. Funciones prorrogadas, me dijo Doris Solís. Esto significaría que se vienen elecciones al interior de Alianza País, tanto nacionales como provinciales. ¿Esto sería en qué formato de selección de la nueva directiva? Bueno, siempre de manera democrática, nuestros estatutos así lo prevén. Nosotros renovamos directivas cada 2 años. En este caso, el terremoto y las contingencias que vivió el país del año pasado impidieron que en mayo hagamos esta renovación. Lo haremos luego de trabajar pues y de conseguir el triunfo en esta segunda vuelta, que hoy por hoy concentra todas nuestras energías. Ok, entremos en materia. Un eje central en la campaña electoral ha sido el empleo. El tema del empleo se lo ha discutido desde varias ópticas. De la necesidad de generar el empleo, pero hay una óptica en la que a lo mejor no se ha desarrollado mucho, que es la necesidad de mejorar la calidad de empleo. Considerando que si analizamos la población económicamente activa, hay más o menos un 50 y pico % de empleo adecuado y un porcentaje muy cercano al 50% de empleo inadecuado dentro de lo que está el subempleo. ¿Cómo entonces, a partir de las propuestas de Alianza País, mejorar la calidad de empleo y seguir generando el empleo que aspiran los ecuatorianos?
Bien, yo creo que usted ha tocado un tema fundamental de la realidad actual del país, no solamente de la campaña, que es la generación constante de empleo y de trabajo digno para los ecuatorianos, lo que quiere decir con salarios adecuados. Nosotros hemos luchado y hemos garantizado un salario que hoy cubre más del 90% de la canasta básica familiar. No pregonamos, como lo señala el banquero Lazo, de que es un salario no competitivo y que debe revisarse en los próximos años. No somos partidarios de la flexibilización, le hace precarización del trabajo en el sentido que el señor Páez lo ha propuesto históricamente en distintos momentos en la vida política del país. Por el contrario, planteamos consolidar las opciones de empleo con salario digno, con seguridad social, con protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en esa dirección hay que ir por más. Tenemos que asegurar la cobertura de la seguridad social para las amas de casa, el trabajo no remunerado, pero muy importante, que debe ser protegido por el Estado, el trabajo y la seguridad social de las trabajadoras por cuenta propia, de los trabajadores, de los artesanos, de los trabajadores de la economía popular y solidaria, lo cual está previsto en nuestra agenda legislativa, precisamente con una nueva ley de la seguridad social, una nueva ley del artesano. Pero luego, en el país se han puesto, Carlos y amigos televidentes, las bases para un despegue productivo muy importante en la próxima década. Entre paréntesis, permítame destacar cómo el Ecuador, con la inversión de más de $1.000 millones en proyectos multipropósitos y obras de infraestructura, no ha tenido grandes contingencias con este crudo invierno que estamos viviendo y puede compararse, leía una nota el día de ayer, precisamente con las graves consecuencias que esto ocurre en este momento en el Perú. Esa es la diferencia de haber invertido correctamente en buena infraestructura al servicio de los ecuatorianos y el hecho de países que todavía no la tienen. Pero retomando el tema de las transformaciones productivas, hoy tenemos todo para despegar en muchas actividades de industrias básicas. El agro, que tiene un plan muy fuerte propuesto por nuestro binomio, que es la Minga Rural, donde intensificaremos crédito, riego, comercialización, acopio de los productos, mecanización y fortalecerá el empleo rural. Y, digamos, en conjunto, el turismo y las demás actividades, con lo cual el país digamos, va a seguir reduciendo desempleo y generando oportunidades de empleo de calidad. Termino diciendo que también la inversión en ciencia, en innovación, en conocimiento, es una inversión fundamental en un factor clave para el empleo. Ese es el deber ser, pero vamos a temas puntuales, Doris Solís. Es decir, hay que mejorar la calidad del empleo, ¿verdad? Y una de las formas de mejorar la calidad del empleo es la protección social. Así es. Si bien ha existido un incremento de la cobertura de la seguridad social, entre el 2007 y el 2016 del 19% de cobertura, me refiero a la población laboral, al 35%, que hay un incremento importante, sustancial, todavía hay un 55% sin cobertura. Si bien la seguridad social es universal, esa seguridad social, para que sea sostenible, para que sea permanente y sea sustentable, tiene que alimentarse de los fondos necesarios, porque tampoco es cuestión de decir vamos a ingresar a todo el mundo sin la contraparte del ingreso, porque en ese momento la seguridad social pudiese colapsar. ¿Cómo entonces se piensa financiar la seguridad social a efectos de poder incrementar la cobertura de ese 55% que está desprotegido en términos sociales? Y me refiero a la seguridad social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no me refiero a la protección social de los privados. Bien, y yo creo que hay que empezar señalando que en esta década pasamos de 1,5 millones de personas cubiertas por la seguridad social a más de 3 millones. Ese es un salto que se ha hecho de manera adecuada, programada, preveyendo precisamente de una manera sustentable los fondos que el Estado, junto con los aportantes del lado empresarial y de los trabajadores, realizamos al sistema público de la seguridad social. Y es muy importante que esta planificación continúe. Seguro Social en este momento tiene un modelo sostenible que tiene que proyectarse para las próximas décadas, precisamente en la dirección de la universalidad que usted ha señalado. Tiene formas de seguro solidario, como es el seguro campesino, que tienen que avanzar también a la calidad y a la sostenibilidad, y están trazadas en esta dirección, y es precisamente, creo que, el tema de los próximos años.
Todo esto lo vamos a trabajar de cara a la nueva ley de la seguridad social, el modelo de seguridad social público. En el discurso igualmente y contrastando con el programa de la Revolución Ciudadana está precisamente la propuesta de ir a seguros privados que hace el señor Lasso y el señor Páez en su programa de gobierno, pero que no garantizará precisamente esa protección universal que es la que nosotros proponemos. Es que ahí tenemos un inconveniente, ¿a qué me refiero? Es decir, si el tema del empleo inadecuado está en un porcentaje bastante importante todavía, es ahí donde tenemos que trabajar casualmente para que migren al empleo adecuado o que ese empleo que se dice inadecuado comience a tener esa protección social de la que estamos hablando. Para eso requerimos que las actividades sean permanentes, que los emprendimientos no sean de subsistencia sino de oportunidad y que comiencen a generar ingresos para poder afiliarse al Seguro Social. En ese sentido, ¿cuáles serían las políticas? Porque ustedes mencionan, vamos a dar crédito, vamos a establecer ciertos incentivos tributarios, etcétera, etcétera. ¿Eso es suficiente como para lograr ese cambio? Nosotros creemos que durante esta década se han puesto las bases, Carlos, para ese salto, para dinamizar las diferentes actividades productivas con una perspectiva de salarios dignos, de salarios adecuados para los trabajadores que hoy cubren, como insisto, más del 90% de la canasta básica, que se van a diversificar en diferentes actividades. Nosotros hemos invertido, por ejemplo, grandemente a que el Ecuador sea una potencia turística. Hoy precisamente el país puede dar ese salto porque tiene vialidad de primera, tiene infraestructura de calidad, tiene unos gobiernos locales cada vez más fortalecidos y que precisamente tienen que ser parte de esta dinámica productiva. Sin embargo, y permítame citar también una de los encuentros que hemos tenido en estos días con los gobiernos locales, la propuesta del señor Lasso de eliminar 14 impuestos significaría quitarles a los gobiernos locales un 30% de su presupuesto de gasto corriente, con lo cual tampoco van a poder cumplir su rol de dinamizar el desarrollo productivo de sus localidades, una de las competencias de los municipios y de las prefecturas. Entonces, hay un sistema, hay un enfoque sistémico que la Revolución Ciudadana ha propuesto, donde entra el Estado central, entra el sector privado con responsabilidad social, un sector privado que se pone la camiseta de país, un sector privado que no concibe la dinamización económica a costa de los derechos de los trabajadores ni de la precarización, y los gobiernos locales que tienen un rol muy importante en la dinamización de las actividades productivas. Usted mencionó los consejos, los gobiernos locales, los gobiernos autónomos centralizados, llámense municipios o gobiernos provinciales. Ahí hay una realidad tremenda. Del 2007 al 2016 la pobreza rural bajó del 61% al 38%. Si bien es un proceso de disminución, el 38% todavía sigue siendo un indicador importante. Pero, ¿dónde se agrava el tema? Es que la población rural, y esto lo vengo diciendo ya hace algún tiempo y se lo pregunté ayer a Diego Martínez, y se lo dije a Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, es que la población rural se está envejeciendo. Y cuando se envejece la población rural, que tiene un promedio más o menos de 55 años, en 15 años estará mucho más envejecida, pues evidentemente, estará en el orden de los 70 años. ¿Eso qué significaría? Significa que la producción estaría en riesgo, significa que el desarrollo rural se pudiese poner en riesgo y significaría que estas personas que hoy son clientes de Ban Ecuador van también a envejecer el crédito en la institución de la banca pública, lo cual significaría que en 15 años no va a haber a quien colocar crédito, ni tampoco va a haber cómo captar para financiar la banca pública en términos de reinvertir en el proceso del desarrollo rural. ¿Cuáles son las políticas desde ese punto de vista de Alianza País y de las propuestas de Lenín Moreno y Jorge Glass? Bien, yo creo que hay tres cosas fundamentales en lo que usted ha señalado. Primero, los riesgos que usted señala serían acentuados si perdemos un gobierno y un Estado planificador. Justamente la planificación de los servicios públicos que se ha logrado en esta década permiten que el Estado vaya orientando y organizando los servicios tanto para la población urbana y rural. Una planificación vinculante con los gobiernos locales que tanto bien le ha hecho al país. Y creo que este es un tema medular también de contrastación de los programas de gobierno. Dejar el desarrollo del país a las fuerzas del mercado justamente acentuará estos riesgos que usted señala de amplios sectores de la población rural y urbana
no atendidos porque se perderá la planificación centralizada que se ha logrado con un Estado moderno, con un Estado al servicio del bien común y de ir cumpliendo metas. No tendría por qué no haber una cobertura conforme se envejece la población y se necesitan nuevos servicios si el Estado va planificando en función de estos indicadores de desarrollo humano. El día de ayer, precisamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, señalaba que el Ecuador se consolida como un país con indicadores altos de desarrollo humano sostenible. Y esto es muy importante lo que se ha logrado en esta década. Cabe ahí la pregunta si los ecuatorianos y ecuatorianas estamos dispuestos a sacrificar ello por un cambio novelero, por alguien que nos habla simplemente del cambio sin especificar cómo va a ser y en qué dirección va a hacer ese cambio. O más bien, lo señala claramente, es un cambio para retroceder al modelo neoliberal que tantas secuelas negativas dejó para la mayoría de los ecuatorianos. El mercado no es un redistribuidor, lo es un Estado que pone al centro una planificación y unas metas de política pública del buen vivir. Y quiero señalar también el segundo tema que usted señalaba, la superación de la pobreza. Hoy por fin el país, y aquí tenemos los indicadores, mide la pobreza por ingresos, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y por consumo. Nosotros recibimos un país con indicadores de pobreza por ingresos del 37.6% y ha bajado al 22.9%. Ese es el resultado de políticas adecuadas de inversión a nivel nacional, igual en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es una meta conjunta con los gobiernos locales. Si el país en esta nueva década podría dotar de agua potable, de servicios básicos, de alcantarillado a toda la población urbana y rural, eliminaríamos la pobreza por necesidades básicas. Eso no lo va a hacer el mercado, no lo va a hacer la banca ni el empresariado privado, lo tiene que hacer el Estado del bien común, dirigido por representantes de las mayorías como es Lenín Moreno y Jorge Glass. Y finalmente, en ese enfoque de desarrollo rural, vamos a poner el acelerador en la nueva etapa con Lenín, con Jorge, precisamente apuntalando lo que ya se ha invertido en esta década, pero dando un salto en crédito mucho más barato, crédito más ágil para los agricultores, centros de acopio, más riego productivo, comercialización y el salto que el Ecuador puede dar precisamente con las inversiones ya realizadas en esta década. Gracias, Doris Solís. Dos temas solamente para la reflexión en alguna entrevista que le pueda hacer a futuro. Es el tema, uno, la regionalización, tema pendiente, que está en la Constitución de Montecristi, que ustedes mismos lo propusieron y de ahí como que está pasando de agache y durmiendo en la Constitución. Y el otro tema, economía popular y solidaria, cuyo proyecto de ley el presidente de la República lo vetó totalmente. Bueno, las reformas, porque ya tenemos una ley que ha dado su experiencia, que tiene que ser mejorada, pero que probablemente tiene que ser más estudiada en los próximos meses. Doris Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Bueno, yo creo que ya todos queremos que se termine la campaña electoral, porque lamentablemente esta campaña ha traído algo negativo, y es un poder inmovilizador a todo el país. Ha generado demasiada incertidumbre, ha puesto muchos signos de interrogación y ojalá que una campaña como la que hemos estado viviendo durante este tiempo no se vuelva a repetir. Me refiero al estilo, por el bien del país. Yo creo que la política debe contribuir al fortalecimiento de un Estado democrático de derechos que genere oportunidades. Esta campaña, lamentablemente, no ha aportado a eso. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.